En Brasil existe un pequeño municipio llamado Cândido Godoy y en ese lugar es donde se tiene la tasa más alta de todo el mundo de nacimiento de gemelos. De cada 10 embarazos, uno trae como resultado gemelos, es decir, un 10%, mientras que el promedio mundial es de tan solo 2%. Algunos afirman que esto se debe a los experimentos de Joseph Mengele, esto durante la década de los años 60. Entonces, hablemos de gemelos. Difíciles de creer. Primero, expliquemos qué son los gemelos, o mejor dicho, cuáles son las circunstancias para que se den estos nacimientos. Se les dice gemelos a los bebés resultado de una sola gestación en especies en las que el parto habitualmente solo trae un individuo, tales como los humanos y la mayoría de las especies del ganado. Es decir, aquellas especies como los perros y gatos que regularmente tienen camadas de cachorros no se les llama gemelos. Otro dato interesante es que al ser reducido el espacio en la matriz para 2 bebés en los humanos, regularmente los gemelos nacen con 3 semanas de adelanto, lo que en algunas ocasiones acarrea problemas en el desarrollo o una que otra preocupación. Los gemelos ocurren básicamente por 2 circunstancias. Primero, la llamada bipartición del embrión en una etapa muy temprana de la gestación. Segundo, por la formación simultánea de 2 embriones por fecundaciones distintas. Es decir, algunos gemelos comparten el mismo ADN, los gemelos idénticos, y otros no, es decir, los llamados mellizos. Pregunto, ¿qué es más importante para nuestro desarrollo? ¿La herencia o la educación? Esta discusión es tan polémica porque ha dado pie a teorías como la superioridad racial. A partir de los años 80, los científicos se dieron cuenta que aquellos gemelos idénticos que habían sido separados al nacer tenían demasiadas similitudes, como por ejemplo que tenían los mismos gustos. Muchos trabajaban en profesiones similares y hasta algunos habían comenzado a caminar el mismo día. Por otro lado, otros estudios han sacado a la luz curiosidades como las siguientes, escúchenlas bien. Algunos gemelos disigóticos, es decir, que comparten el mismo ADN, pueden tener color de piel distinto. Esto ocurre en una tasa de 1 en 1.000.000, pero sucede. Otro dato estadístico es que el 22% de los gemelos son zurdos, mientras que en el resto de la población es apenas el 10%. Pero tal vez lo más interesante sea el vínculo que existe entre los gemelos y que se demostró con el caso de las hermanas Kyrie y Brill Jackson. Estas gemelas nacieron con una diferencia en el peso de solo 80 gramos y la más pequeña tenía muchas dificultades para sobrevivir, por lo que los especialistas previnieron a la familia sobre la posibilidad de que la más débil perdiera la vida, que falleciera. Sin embargo, una enfermera tomó la decisión de ponerlas juntas en la incubadora. De inmediato, la más pequeña y enferma se calmó y la más grande pasó su brazo sobre su hermanita. A los pocos días, las dos estaban completamente sanas. Aunque los gemelos comparten muchas cosas, las huellas digitales no entran en esa categoría, ya que aún los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes. Existen varios mitos sobre los gemelos, como que si en la familia ya ha habido gemelos, esto aumenta la probabilidad de que se tengan, pero eso no es verdad. Otro mito dice que los gemelos sufren exactamente de las mismas enfermedades. Eso también es falso. Inclusive, hay casos en que el gemelo sano ayuda al enfermo con trasplantes. Por otro lado, las relaciones entre gemelos pueden ser difíciles de creer para la mayoría de la gente y con ello las decisiones que toman. Por ejemplo, el caso de Mark y Eddie Berbesen, estos gemelos de 45 años de edad habían vivido siempre juntos, compartiendo, entre otras cosas, su sordera. Por lo que cuando les anunciaron que perderían de manera gradual la vista, los hermanos no pudieron soportar la idea de no verse ni escucharse más. Así que, ateniéndose a la ley de eutanasia aprobada en Bélgica, desde el 2002,
solicitaron a los doctores que les ayudaran a morir el 14 de diciembre del año 2012. Este caso, desde luego, reavivó la discusión sobre la eutanasia en aquel país. La ciencia no ha explicado muchas cosas sobre los gemelos y nuestra genética. Sin embargo, aún existen muchas cuestiones sobre este particular grupo de la sociedad que es difícil de creer. Difícil de creer.